de impuestos en El Salvador. Nuestro grupo, nuestros integrantes son Vilma Rivera, Jocelyn Martel, Edis Cruz, Rosa Ramos y Nancy Rosales, mi persona. Nosotros les estaremos hablando acerca de los impuestos en El Salvador, que hoy en día pues son bastante importantes. Los impuestos en El Salvador son pagos obligatorios que las personas y empresas hacen al Estado para financiar servicios públicos como salud, educación e infraestructura. Estas se dividen en directos, que son aquellos sobre los ingresos o patrimonios que se les aplica, y, por ejemplo, impuestos sobre la renta. Y los indirectos, que son sobre el consumo, que este es el IVA, ¿verdad?, que se les aplica. Se regula en la Ley del Impuesto sobre la Renta de enero de 1992, aplicable tanto a personas naturales como jurídicas, fideicomisos, sucesiones, artistas, deportistas o similares, domiciliados o en el país, sea que se presenten individualmente como personas naturales o bien agrupados en conjunto. Ley de impuestos sobre la renta. La renta en sí es aquel que está todo ingreso que una persona natural o jurídica percibe y que puede consumir sin disminuir su patrimonio. Y el impuesto de renta es un impuesto nacional directo que consiste en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades dentro de un periodo gravable. Eso quiere decir que si yo tengo una empresa, yo tengo que rendir, digamos, cuentas al Estado y rendir cierto porcentaje de lo que yo, por ejemplo, estoy generando. También las rentas incluye también, por ejemplo, las rentas no gravadas, que estas son las indemnizaciones, los intereses de los depósitos bancarios solo para personas naturales, las cantidades pagadas por contrato de seguro y las utilidades que perciban los socios sobre la que la sociedad haya pagado el impuesto, los fideicomisos fijos o préstamos gubernamentales, bonos, títulos, valores o de los premios ganados en la Lotería Nacional y los fondos recibidos como compensación. Quiere decir que todos estos no gravan lo que son el impuesto sobre la renta. También comprende los tributos provenientes de la renta obtenida en territorio nacional o productos o utilidades percibidos o devengados por sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especies, provenientes de cualquier clase de fuente, ya sea de trabajo, actividad empresarial, de capital o de toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera que sea su origen. Cabe destacar que este impuesto será amortizado con pago mensual del 1.75, que eso quiere decir que no va a pagar un impuesto sobre la renta, pero sí va a pagar un pago a cuenta, que este es otro impuesto que implementan lo que son El Salvador. La amortización es la depreciación o disminución del valor de un activo o pasivo con el paso del tiempo. Le doy paso a mi compañera Jocelyn. La ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios tiene como base del impuesto la ley del IVA. Esta ley establece un impuesto que se aplica a la transferencia, importación y exportación, como el consumo de bienes muebles, así como a la prestación o autoconsumo de servicios, es decir, prácticamente todos los movimientos comerciales que realizamos. Los sujetos obligados a pagarlo son tanto las personas naturales como jurídicas, sucesiones, fideicomisos y asociaciones cooperativas. En pocas palabras, cualquiera que participe en estas actividades económicas. Ahora bien, no todas las operaciones pagan IVA,
porque existen extensiones importantes, por ejemplo, los servicios de salud en instituciones públicas, el arrendamiento de viviendas, los servicios laborales, el transporte público de pasajeros, el suministro de agua potable, los espectáculos culturales autorizados, las operaciones bancarias y los seguros de las personas. Estas exenciones buscan proteger a los sectores sociales y actividades de interés público. El periodo de imposición es mensual, lo que significa que los contribuyentes deben declarar y pagar este impuesto cada mes. En cuanto a las importaciones y exportaciones, en las importaciones el IVA se paga en aduanas junto con los aranceles. En cambio, las exportaciones tienen una tasa del 0%, lo que permite a los exportadores recuperar el IVA pagado en sus compras. La tasa general de este impuesto es del 13%. El cálculo funciona de la siguiente manera. Cuando una persona o empresa vende, genera un débito fiscal. Cuando compra, acumula un crédito fiscal. Al final del mes se paga únicamente la diferencia, y si el crédito es mayor, se puede utilizar en los meses siguientes. Por último, la ley establece mecanismos de retención y percepción. Los grandes contribuyentes, por ejemplo, deben retener el 1% de los pequeños y medianos, y también se aplica un 2% en pagos con tarjeta de crédito o débito. En conclusión, el IVA es un impuesto que tiene un papel clave en la recaudación fiscal de El Salvador, porque se aplica de manera amplia a bienes y servicios, pero también contempla exenciones que buscan proteger a los sectores más importantes de la sociedad. Doy paso a mi compañera Vilma. Según el punto número 3, el IVA para no domiciliarios. El régimen expuesto de retenciones a no domiciliarios en El Salvador, según los artículos 158 y 158 literal A del Código Tributario, establecen las reglas que deben seguir las empresas o personas en El Salvador cuando contratan servicios de alguien que no vive en el país, no domiciliarios. ¿Qué pasa en estos casos? Aunque el proveedor esté en el extranjero, si el servicio se usa en El Salvador, se considera que deben pagar impuestos aquí en el país. Como el extranjero no puede declarar directamente en el país, la empresa salvadoreña que recibe el servicio es la que debe retener y pagar los impuestos al fisco. La Ley de Impuestos sobre la Renta complementa las disposiciones porque además del IVA también regulan como tributo las rentas generadas en El Salvador por no domiciliarios. El cumplimiento riguroso de estas disposiciones es fundamental para fortalecer la base tributaria y promover la transparencia fiscal en el ámbito nacional y evitar contingencias a las empresas. Sobre el impuesto al cheque y a las transferencias electrónicas en El Salvador, sobre su implementación y aplicación en la actualidad. Se estableció por medio del Decreto Legislativo 764, también conocido como la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, que el objetivo principal es gravar operaciones importantes mediante una tasa baja y así equilibrar todo el sistema tributario. Esta ley tiene como hecho generador pago por bienes o servicios con cheque o transferencias mayores a $1,000. También incluye transferencias a favor de terceros por cualquiera de los medios electrónicos siempre y cuando estos sean mayores a $1,000. Incluimos los desembolsos de préstamo o financiamientos y operaciones entre entidades financieras. La tasa imponible es del 0. Cambio hasta el 2025. Este decreto ha sido denegado y hasta el momento sigue sin efecto alguno. Sobre el impuesto de importaciones. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano
Cauca y el Reglamento Nacional del Código Aduanero Uniforme de Centroamérica. Recauca establece la legislación aduanera básica de obligatoria aplicación en los países signatarios para la organización de las actividades aduaneras y la regulación de la administración, de conformidad con los requerimientos del mercado común y del convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano. El impuesto sobre la importación se calcula de acuerdo con el sistema arancelario centroamericano común en todos los países de la región. El llamado impuesto a la liquidez fue una medida fiscal que existió en el pasado en El Salvador. Su objetivo era gravar la operación financiera en efectivo o depósitos de alto monto. La forma de calcular era bastante específica, solo aplicaba cuando la operación era mayor a $5,000. A ese monto se le restaban los primeros 5,000 y sobre el excedente se aplicaba una tasa del 0.25%. Es importante destacar que este impuesto ya no está vigente en El Salvador. Fue una medida temporal, además, no debe confundirse con el concepto financiero de liquidez, que se refiere simplemente a la facilidad con la que de un activo. En conclusión, el sistema financiero fiscal en El Salvador es el conjunto de impuestos que el Estado utiliza para financiar sus actividades. Incluye el impuesto sobre la renta, que grava las ganancias de personas y empresas, y el IVA del salud, educación, transporte público y donaciones. Y también existen impuestos a las importaciones de mercancías, a las transacciones financieras y depósitos altos, así como tributos especiales para productos como el alcohol, el tabaco y armas. Todo esto busca asegurar la recaudación de fondos y el control de movimiento económico en el país. Gracias.